En la región, Perú se ha convertido en el sinónimo de fragmentación política, inestabilidad política, pero estabilidad macroeconómica. La Argentina pasó a ser el ejemplo de lo contrario, de una inestabilidad macroeconómica, pero estabilidad política. ¿Está cambiando eso? Las crisis provinciales que estamos viendo en las últimas semanas abren preguntas sobre este tema. Oficialismos que se perpetúan, minorías mal representadas, reclamos y también, inclusive como en el Chaco, crímenes que están vinculados también con el ejercicio de un poder hegemónico. De eso vamos a hablar hoy, de cómo funcionan las instituciones y las reglas electorales en el interior de la Argentina, especialmente en esas provincias llamadas provincias feudales o rentísticas. Lo vamos a hacer con un especialista en sistemas electorales e instituciones políticas. Me refiero a Miguel De Luca. Muchísimas gracias, Miguel, por estar hoy en La Repregunta. Gracias a ustedes por la invitación. Miguel De Luca es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, es además doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y de Ciencias Sociales también de la Facultad de Sociales en la UBA, Teoría del Estado y Fundamentos de la Ciencia Política es su especialidad en esa institución. Así que bueno, el hombre ideal para estas cuestiones. Miguel, hay muchas preguntas sobre la calidad institucional, sobre todo en las provincias, no son las únicas, pero está muy concentrado el problema en las provincias del NOA, del noroeste argentino. La crisis de Jujuy y la crisis del Chaco instalan esa conversación. La primera cuestión es, ¿hay reglas de la institucionalidad electoral que benefician un sistemas hegemónicos, oficialismos que se reeligen casi automáticamente? Primero empezaría por un poco explicar el tema del federalismo, ¿no? El federalismo como un sistema que está diseñado para controlar al poder, para limitar al poder, ¿no? Argentina es o comparte con otros países de América esta combinación de presidencialismo y federalismo, ¿no? Como Estados Unidos, como México, como Brasil. Es decir, el federalismo para controlar al poder central. Exactamente, es decir, es una división del poder, así como tenemos división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, también tenemos una división del poder en términos verticales, ¿no? Entre presidente por un lado y gobernadores, ¿no? Lo cual exige o supone que los presidentes a la hora de gobernar tienen que acordar también con los poderes provinciales, ¿no? Y dentro de la esfera de los poderes de las provincias hay ciertas potestades que son de las provincias, como son las de fijar las reglas del juego político dentro de las fronteras de cada una de ellas, ¿no? Y ahí, político, por ejemplo, reglas electorales. Exactamente, y entre ellas las reglas electorales, las constituciones provinciales y las reglas del juego electoral, ¿no? Y en ese escenario tenemos, podemos decir, en el caso de Argentina, 24 laboratorios, porque en cada provincia tiene absoluta autonomía para fijar cuáles son sus reglas del juego. Hay algunas provincias que tienen reglas, digamos, que proporcionan cierta competencia más abierta entre partidos y candidatos, y otras provincias en donde se le hace más cuesta arriba a la oposición, sea cual fuere, provocar alguna alternancia o algún recambio con los gobernadores en ejercicio. Ahora, de esa idea de un federalismo, un poder provincial que puede compensar el avasallamiento de un poder central nacional, se pasa a una realidad que es que las provincias, muchas provincias, tienen mucho más poder en ocasiones que el poder central, por esta continuidad, perpetuidad de los gobiernos que han consolidado las reglas electorales para perpetuarse. ¿Cómo ves esa hipótesis? Bueno, ahí daría dos notas, ¿no? La primera es que este fenómeno de los oficialismos ganando, consolidándose o repitiéndose en el cargo es un fenómeno de carácter internacional. En todas las democracias existe lo que se llama la ventaja del oficialismo o la ventaja del incumbent, ¿no? Es decir, ya desde la misma competencia existe un desbalance por estar en el ejercicio del poder, por controlar resortes institucionales, presupuestarios, por ser más conocido a nivel de la opinión pública que la oposición, tiene ventaja a la hora de la competencia. Y esto se puede ver inclusive en las democracias más consolidadas o aquellas democracias de una calidad que podríamos sin duda establecer como más alta que la Argentina. Entonces, sí, Alemania, el ejemplo siempre es Merkel, Angela Merkel, que estuvo como al frente de ese país durante 14 años, ¿no? Sí, pero también ocurre a nivel subnacional, ¿sí? En varios países los oficialismos a nivel
subnacional, provincias, sí, provincias, estados, lands, como se quieran llamar, tienen una ventaja respecto de la oposición. Y esto es así porque es el juego de la democracia, ¿no? Yo desterraría o dejaría de lado la noción de feudalismo porque hace referencia a una realidad histórica, política y social que no se condice con lo que son los sistemas provinciales en Argentina, donde hay una competencia por el poder político, donde la ciudadanía ejerce su derecho a votar y donde puede, vía el sufragio, decidir si continúa un gobernador en ejercicio o un partido o lo reemplaza por otro. A ver, eso es interesante, ¿no? Uno piensa en otros países desarrollados donde hay esa continuidad de administraciones que renuevan, está limitada a una segunda reelección nada más, elección y reelección, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Sí. Es un caso típico, lo mismo en los estados de Estados Unidos. Ahora, en un país como ese y en otras naciones donde el incumben, los oficialismos ganan, no hay una consecuencia o no es el resultado de una cancha inclinadísima. El fenómeno de la cancha inclinada está, porque quien está al frente del poder tiene mayores recursos, pero al mismo tiempo no impacta en la calidad institucional ni tampoco en el desarrollo económico de esa provincia. No, pero bueno, varias cosas. Primero, las reglas no lo son todo, ¿no? Para dar un ejemplo, el estado de Nueva York o el estado de Texas en Estados Unidos no fijan límite a la reelección de sus gobernadores, ¿sí? Nelson Rockefeller en los años 50 y 60, o Mario Cuomo, o el hijo de Cuomo, tuvieron 4 o 3 reelecciones y nadie puede dudar de que son estados, digamos, donde hay una competencia política, donde hay una sociedad civil fuerte, donde hay medios de comunicación que controlan al poder político, donde hay una legislatura que está atenta a aquello que hace el Ejecutivo. Entonces, digamos, los factores institucionales son una parte importante, pero también hay que ver otros actores políticos, la constitución de la sociedad civil. Sí, una cultura política, ¿no? Una que cultura no admite política, cosas. exactamente. Si hay medios que son críticos, medios masivos de comunicación que son críticos del gobernador o la gobernadora, si hay movimientos sociales, si hay organizaciones no gubernamentales que de alguna manera también salen a controlar a ese poder ejecutivo, más allá obviamente de un poder judicial independiente, de una legislatura que también puede controlar a ese gobierno, ¿no? Ahora, comparar a la situación de la Argentina y de las provincias del interior con Estados Unidos no pierde de vista que en las provincias del interior, por ejemplo, más de la mitad de la ciudadanía depende, en muchos casos en un nivel del 70%, en otros casos del 40%, del 45%, del 50%, depende del empleo del Estado. Cosa que no se da, por ejemplo, en el caso que vos describís de Estados Unidos. Sí, bueno, claramente, por eso señalaba. Genera dependencia, ¿no? Sí, por eso digo, no son solamente las reglas del juego las que pueden generar cierta ventaja para el oficialismo, sino también cuál es la situación socioeconómica de ese distrito, ¿no? Eso también obviamente genera un efecto a favor del oficialismo de turno, sea el partido que sea. Claro. ¿Sí? Entonces, aún así, tenemos justamente en esta coyuntura política, ¿no? Es propicia para rediscutir o para revisar ciertos presupuestos porque dos lugares o dos distritos donde históricamente venía ganando un mismo partido político, bueno, se produjo un cierto recambio. Sí, quizá paradójicamente el recambio no provino de una fuerza opositora indudablemente, sino de las entrañas del propio oficialismo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en Neuquén, ¿no? Donde el MPN pierde por primera vez desde su constitución, pierde la gobernación, ¿sí? A manos de un disidente, pero bueno, el partido oficial, el candidato oficial perdió frente a Rolando Figueroa. Y el otro caso es San Luis, ¿no? Donde los Rodríguez A siempre manejaron la provincia desde el 83 y ahora una división entre ambos hermanos produce que Alberto Rodríguez A o el candidato Alberto Rodríguez A pierda frente a un desafiante que también proviene de las entrañas del peronismo. Hiciste una afirmación muy contundente de que no se puede hablar de feudalismo o de provincias feudales porque hay competencia electoral, ¿no? De hecho, vemos que a lo largo de estos 40 años de democracia, en Chaco durante muchos años se reeligieron el radicalismo, estuvo reeligiendo gobernación, creo que 4 gobernaciones seguidas hubo de radicales, hasta que pasó a manos del
del peronismo de vuelta, o en Catamarca, por ejemplo, ¿no? Sí. Con la destitución de Ramón Saadi en el 91, que es reemplazada luego por 5 gobernaciones radicales sucesivas y después el regreso de vuelta del peronismo. Entonces, está esa alternancia a lo largo de la historia, pero la cuestión aquí es si el hecho de que esa competencia electoral se dé en una provincia tan maniatada en relación a la dependencia de los ciudadanos no repone la pregunta acerca de si no son provincias con baja calidad institucional. Sí, bueno, por eso son dos cuestiones diferentes. Lo primero que hay que establecer, y por eso digo dejar de lado el concepto de feudalismo, es porque oscurece en vez de echar luz sobre el fenómeno que estamos analizando. ¿Sí? Los vasallos no podían de ninguna manera dejar de lado al señor feudal del cual dependían y aquel que le brindaba protección. No había posibilidad de votar porque ni siquiera estaba la noción del ciudadano, ¿no? En estos distritos, en estas provincias, una herramienta para desplazar al gobernante es el voto en forma periódica, y no ha habido casos de cuestionamientos profundos a la limpieza de la elección. ¿Sí? Hay cuestionamientos, sí, a cómo funcionan las instituciones de gobierno, al control de la justicia, a la dependencia mayor o menor de la policía provincial, si hacia la legislatura, si controla efectivamente al gobernador o no. Pero bueno, existen además de la herramienta del voto otras maneras de hacer eyectar a un gobernador. Una es vía el juicio político. También ha habido gobernadores que cesaron en su mandato porque fueron despedidos por una legislatura que les votó un impeachment, un juicio político. Y también, en casos extremos, los gobiernos federales establecieron la intervención federal. ¿Sí? En algunos de los casos que citaste, claramente frente a una situación muy complicada, digamos, con un hecho político. Sí, Catamarca sería uno de esos casos, el caso María de Soledad, el crimen de la Dársena en Santiago del Estero, fue un episodio muy similar que terminó también con una intervención del gobierno nacional a la gobernación de Nina Aragonés de Juárez. Ambos episodios son, en principio, muy similares a lo que está sucediendo en estos días en el Chaco, ¿no? Un hecho policial, personas ligadas al poder político de la provincia están involucradas, y hay una investigación que se espera que avance, pero bueno, son situaciones en donde, insisto, son casos excepcionales, pero también es una posibilidad de poner a un gobernador vía una herramienta extrema como es una intervención federal. El ejemplo de Chaco me parece interesante en este sentido. En 2019, Capitanich logró suspender la PASO. No hubo PASO ahí, se fue directamente a elección general. Es decir, se eligió a dedo de alguna manera en las internas a los candidatos que llegaron a la elección general. En 2022 intentó hacer lo mismo, pero no lo logró. Entonces, 2023 hubo PASO que se realizaron hace una semana. ¿La PASO es un instrumento democratizador en las provincias, o el resultado de la PASO no lleva directamente a una alternancia, no da garantías de mayor alternancia, por esta idea de que la PASO de Chaco no necesariamente anticipa un resultado electoral de alternancia política en la elección general? Es un elemento democratizador desde el punto de vista que le da la posibilidad a candidatos que quieren desafiar al líder político que está en la provincia de justamente ir a una competencia interna y convertirse en el candidato oficial. ¿Sí? Desde ese punto de vista es un elemento democratizador, desde el punto de vista que habilita la participación no solamente de los afiliados, sino la ciudadanía general. Para decidir quiénes son los candidatos. Quizás no funciona en nuestro país a nivel de las expectativas de aquellos que las crearon o de la opinión pública en general. Pero lo cierto es que veamos cuáles son las alternativas a las primarias, a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Es el dedo o una convención de un partido? Y en esas dos instancias participan mucho menos personas del proceso decisorio que en una primaria abierta a todo el electorado, ¿no? Un gobernador que decide intentar suspender las PASO o la suspende está de alguna manera intentando garantizar su hegemonía a la hora de limitar la soberanía popular. Sí, o evitar que algún candidato muestre en una elección interna que no tiene el consenso que dice tener. Digamos, justamente en las elecciones, en las PASO recientes del Chaco, lo que muestra es que además
digamos, del haber obtenido menos votos el oficialismo que el principal partido de la oposición, ha habido otros candidatos, otros postulantes de origen peronista que fueron por fuera de la estructura oficial, y digamos, que esos votos sumados podrían darle una situación más equilibrada, más pareja a Capitanich para retener la gobernación. Miguel, en esta relativización del concepto de feudo pasamos entonces al análisis de un problema de calidad institucional distinto, pero que contribuye a consolidar esos poderes. Uno es ley de lemas y otro es colectoras, ¿no? Ley de lemas en San Luis, colectoras en el Chaco. Sin necesidad de suspender pasos, sin necesidad de reelecciones indefinidas, se influye también en el voto. ¿Eso cómo distorsiona? Sí, eso sin duda es una distorsión, es un elemento que introduce ciertas críticas de legitimidad al proceso electoral, sobre todo porque se hacen muy encima de la elección, muy encima de la convocatoria a la votación, y porque de alguna manera los gobernadores o los oficialismos intentan generar una situación aún de mayor ventaja de la que ya tienen, ¿no? Ya hubo una experiencia bastante poco feliz en Argentina con la implementación y la adopción de la ley de lemas en los años 90, y después de esa difusión bastante generalizada fue derogada en varios casos, ¿no? En general porque el balance no fue bueno, o bien porque los oficialismos se dieron cuenta de que la oposición aprendía a jugar con las reglas de la ley de lemas, y eso también significaba una amenaza para el poder político, claro, ¿no? Entonces dejó de convenir. Dejó de convenir, exactamente. Era una especie de revival o redescubrimiento de la ley de lemas, pero lo cierto es eso, ¿no? En esta idea del federalismo como contrapoder al poder central, se relativiza también por una cuestión. La Argentina, cuando vuelve a la democracia, tiene muy pocas provincias con reelección de otro mandato. Ya hoy solo hay 3 provincias con reelección indefinida y hay muy pocas que no tienen ningún tipo de reelección. ¿Podés detallar ese panorama? Sí, en el 83 ninguna provincia habilitaba la reelección inmediata o consecutiva. Ninguna, absolutamente ninguna. Y ahí empezó una oleada reformista, ¿sí? Primero de manera más tímida, es decir, solo un mandato, una reelección consecutiva. ¿Por dónde empezó esa oleada? ¿Qué provincia? La Rioja, Córdoba, fueron de las primeras a mediados de la década del 80. Y luego se expandió, y luego ya cuando no hubo algún tipo de freno, algunas establecieron la reelección ilimitada, ¿no? En la actualidad Santa Cruz es un ejemplo de eso, Formosa es otro ejemplo, Catamarca. Y las únicas que se mantuvieron con el esquema original, porque no reformaron esas cláusulas, son Mendoza y Santa Fe, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de reelección. No admiten la reelección inmediata. Sí, los gobernadores pueden volver después de un periodo. Reelección consecutiva no. Claro, exactamente. Sí. Por ejemplo, en Santa Fe, tanto Reutemann como Obeid regresaron a la gobernación, ¿no? Se alternaron entre sí. Pausa de un mandato y pueden presentarse al siguiente. Se alternaron en el sillón de la gobernación. En ese intervalo en que no estaban en la gobernación, o en la Casa Gris, como se llama la residencia del gobernador en Santa Fe, fueron al Senado Nacional y luego regresaron. Y en el caso de Mendoza, otro tanto. Cornejo ya fue gobernador y ahora aspira a otro mandato. Es decir, ¿cuál es el objetivo de una cláusula que impide la reelección consecutiva? Que si hay alguien del Ejecutivo que quiere volver al poder, que compita desde el llano, es decir, en igualdad de condiciones con cualquier otro postulante. Para evitar esa regla del incumbent, del oficialismo, que tiene la cancha inclinada a su favor. Exactamente. Bien. ¿Hay alguna estrategia para amortiguar eso? Sí, dejar a alguien de extrema confianza en el Ejecutivo. El delfín, pero a veces ese delfín puede rebelarse, ¿no? Puede generarse un conflicto, y de hecho la historia argentina reciente también muestra casos de conflictos entre líderes o caudillos fuertes a nivel de provincia y delfines que se rebelan, que se convierten en disidentes del líder político provincial, ¿sí? Ese es el objetivo. Y de hecho, Mendoza y Santa Fe
con estas cláusulas, son dos buenos ejemplos de provincias que tienen una alta competitividad, es decir, que hay incertidumbre respecto al resultado, y en ambos casos también se ha experimentado alternancia entre distintos partidos en el poder. ¿Hay investigaciones y análisis sobre los vínculos entre una alternancia de ese tipo tan virtuosa y, por ejemplo, el progreso económico de las provincias? Bueno, hay estudios, distintos especialistas, colegas, Carlos Gervasoni, por ejemplo, lo ha estudiado, pero también lo cierto es que es difícil diferenciar cuáles factores inciden sobre, o es más complejo, digamos, diferenciar cuáles son los factores que inciden verdaderamente sobre el desarrollo económico, claro. Si son recursos naturales, si es alguna ubicación geográfica determinada que no puede reproducirse en otras circunstancias, o si es exclusiva y estrictamente la calidad institucional, ¿no? Sin duda, las instituciones promueven, favorecen, alientan expectativas de inversiones, de desarrollo, de progreso, pero no son el único factor o la variable explicativa. Porque es interesante, por ejemplo, el caso de Neuquén, con la hegemonía por 60 años del movimiento popular neuquino, esa provincia tan rica en recursos naturales, petróleo y gas, y sin embargo es la segunda provincia más pobre del sur de la Argentina. Entonces, eso también interpela acerca de si esa calidad institucional, dado que hay recursos económicos muy interesantes, no termina impactando en esas posibilidades de progreso, ¿no? Sí, sin duda las instituciones brindan un marco para un cierto desarrollo, pero también, reitero, hay que ver otras condiciones no estrictamente institucionales que hacen a la economía de una determinada nación. El tema del federalismo versus el poder. En la descripción que haces tan detallada de cómo evolucionó del 1983 a la actualidad, esta tendencia a la reelección y en 3 provincias a la reelección indefinida, lo que uno ve es que el poder nacional, sobre todo a partir de la Constitución del 94, quedó construido a partir de una matriz institucionalista, de reelección solamente en 2 mandatos, de controles de los distintos poderes que intentan controlarse entre sí, pero en las provincias se fue perdiendo eso. Entonces, en ese balance del federalismo controlando el poder central parece ser más virtuoso, por lo menos en las reglas institucionales, que el modo en que funciona el poder en las provincias. Diría que hubo cambios y reequilibrios, ¿no? En algunos casos los gobernadores ganaron importancia, ¿sí? Al poder quedarse más tiempo en el gobierno de las provincias, son actores que cuentan más en la política argentina, ¿sí? Pero también, por ejemplo, resignaron alguna cuota de poder con el mecanismo de elección directa del presidente y vice, ¿no? ¿Por qué? Porque antes existía un colegio electoral, que les daba cierta llave de mayor incidencia para la elección de la fórmula presidencial, y a su vez que estaba potenciada por una distorsión en la representación del colegio electoral, ¿no? Las provincias menos pobladas tenían una especie de bonus extra en donde el voto de electores en las provincias del norte y del sur tenía más peso que, por ejemplo, de las provincias más pobladas, ¿no? Entonces, ahí hubo como una especie de redistribución del poder político. O al mismo tiempo, por ejemplo, también está la elección directa de los senadores nacionales, ¿no? Antes los senadores nacionales eran electos o seleccionados por las legislaturas provinciales, sobre las cuales los gobernadores tienen una fuerte injerencia, y de hecho varios se hacían elegir por las legislaturas. Ahora tienen que salir si quieren a competir y en una ronda electoral donde, si les toca, por ejemplo, junto con una elección presidencial y un candidato presidencial de su partido no es muy bueno, están atados a la suerte de ese postulante o candidato. Miguel, hay un cuestionamiento, algunas provincias, por ejemplo Salta, por ejemplo Jujuy, Misiones, otras que están logrando en las legislaturas mayorías agravadas o casi automáticas. Por ejemplo, en Salta, en el Senado, como se elige solamente un representante por cada uno de los departamentos, las minorías no están representadas en ese Senado. La composición beneficia completamente al caso de Suárez en Salta. Esta cuestión de cómo se garantiza la representación de las minorías versus las mayorías, ¿dirías que es un problema central hoy en las provincias? Es un problema y es transversal, digo, Jujuy también se hace esta crítica. Son las reglas que la Constitución y las leyes provinciales se fijaron.
Hay un problema entonces en las reglas, en el modo en que se producen las reformas constitucionales, que es un reproche que se le hace a Morales, por ejemplo. Claro, bueno, pero esas reglas no fueron, digamos, impuestas por una sola persona, sino que hubo una convención reformadora, una convención constituyente que estableció esas reglas, ¿no? Y esas personas que formaron parte de esa convención fueron votadas por la ciudadanía, ¿no? Entonces, si hay algún grado de insatisfacción con esas reglas, deben ser cambiadas a través de esos procedimientos, ¿no? Hay varias provincias que tienen senados y esos senados tienen un cierto carácter mayoritario, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de que favorece a una determinada mayoría o subrepresenta a ciertas minorías, nadie puede decir que no han sido electos bajo reglas o bajo procedimientos democráticos. Miguel, ¿cuántas provincias en la Argentina no tienen senado? En general, las provincias originarias, digamos, las que fundan la nación, en general son todas bicamerales, salvo por ahí alguna que volvía a un sistema unicameral porque hizo una reforma reciente, Córdoba, ¿no? Pero, por ejemplo, en cambio, las provincias nuevas en general tienden a ser unicamerales, todas las patagónicas, las nuevas del norte. En cambio, ejemplos de bicameralismo, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, por ejemplo. ¿Es un incentivo mejor en términos de calidad institucional de las provincias que sea unicameral? Porque no tiene sentido, ¿no? La representación de senadores, si son... Bueno, los senadores provinciales en la nación representan a las provincias. Bien. Pero ¿cuál es el sentido en cada provincia? Un sentido posible es el sentido de evitar que un gobernador controle una mayoría circunstancial en la sola Cámara y de esa manera no tenga ningún tipo de balance de contrapoder, ¿no? En las situaciones en donde hay bicameralismo es mucho más probable que los gobernadores se encuentren en una situación de gobierno dividido, es decir, donde controlen por ahí una Cámara, pero no ambas. Jujuy, Misiones son casos de legislaturas unicamerales, La Rioja también. Pero, por ejemplo, los gobernadores socialistas en Santa Fe tuvieron que gobernar con minoría en la Cámara de Senado, del Senado que estaba controlado por el peronismo. Entonces, ahí podemos ver una situación de equilibrio político, o por lo menos de control a un gobernador. Es decir, el bicameralismo exige lograr una mayoría por encima de la de una sola Cámara, es decir, una mayoría agravada. Entonces eso, digamos, le da cierto poder a las minorías, porque tienen representación en la segunda Cámara, o bien porque todo el proceso de sanción a la ley es más largo y entonces pueden intervenir con su voz, pueden revisar la legislación, ¿no? En el caso de Jujuy, esa protesta puede ser canalizada institucional. Hay instituciones en una provincia como Jujuy para que si hay críticas a lo que se aprobó en la Constitución, la reforma constitucional, en la Asamblea Constituyente, pueda ser modificado eventualmente. ¿Existe una organización institucional que lo permita sin recurrir a la violencia en las calles? Sí, existen varios mecanismos, algunos ya propios de la propia Constitución, que es frente a las instituciones que alguien no desea o quiere reformar o cambiar, existe mecanismo de democracia semidirecta, es decir, iniciar un proceso de iniciativa popular o un referéndum, ¿sí? Claramente, o no sé, en el caso puntual de la nueva Constitución de Jujuy, si lo habilita, un mecanismo de revocatoria de mandato, ¿sí? Todos esos mecanismos permiten, entre elecciones regulares de renovación de gobernador y legislatura, activar ciertas herramientas para manifestar un descontento de manera pacífica e institucional, ¿sí? Más allá, obviamente, el legítimo derecho que puede tener la ciudadanía de organizar una marcha o protestar de determinada manera. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, del caso de María Soledad, ¿no? Y se habían organizado las marchas del silencio, claro. ¿Sí? Que eran absolutamente respetuosas de los edificios públicos, que no generaban, inclusive, marcha del silencio, no generaban ningún tipo de crítica. Todo el mundo igual sabía a qué hacían referencia, y así todo se logró, la deposición del gobernador, ¿no? Claro, convivía la institucionalidad con la protesta en la calle de manera pacífica. Exactamente. Y fue efectiva, no necesitó de la violencia para lograr la destitución de Saadi en ese momento. Exactamente. Es interesante ese ejemplo, interesantísimo. Hubo un gran debate en torno a los casos de San Juan, por ejemplo, Río Negro, acerca de la posibilidad de reelección o no y de cómo se interpretaba la letra de la Constitución provincial. La Corte Nacional tuvo que fallar.
Y el fallo, sobre todo de Rosenkrantz, planteó una especie de colisión entre la protección del federalismo y la protección de la república y la división de poderes. Subrayó sobre todo eso. En ese caso, en esa interpretación, el federalismo no es garantía de una división de poderes entre el poder central y las provincias y tampoco de una división de poderes en las provincias, ¿no? ¿Cómo ves esa discusión? Sí, creo que hay dos tipos de antecedentes interesantes en este aspecto. Uno, frente a la primera, digamos, oleada de intervenciones de la Corte Suprema, en lo que fueron el intento de reelección de Bretilnec y otros gobernadores ya hace unos años, y otra este segundo intento. Yo creo que en general debieran de alguna forma restablecerse los mecanismos de cooperación política para evitar intervenciones de este tipo, ¿no? Porque en todo caso hay reglas de las constituciones provinciales que son claras, que no dejan lugar a dudas acerca si un gobernador puede ser reelecto o no. Con lo cual no habría necesidad de recurrir a la Corte Suprema. Creo que, por ejemplo, el gesto de Mansur, de decir, bueno, me bajo de la candidatura y habilito o quito el problema en el medio. Bueno, pero fue a partir de un límite que le puso la Corte, claro, ¿no? Está bien, pero digamos, esa fue una situación muy distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en San Juan, claro, ¿no? Por ejemplo. En otros casos se habilitó otro tipo de mecanismo de consulta. Recuerdo un caso en Misiones, donde también hubo un referéndum, una consulta popular para ver si se habilitaba un nuevo mandato o no, y perdió la posibilidad de esa reelección. Y última pregunta, Formosa tiene reelección indefinida, una provincia también muy estancada, con la cancha inclinadísima en favor de Gildo Infran. En ese caso, ¿cómo se mejora la calidad institucional de esa provincia sin violentar el federalismo? Bueno, yo diría que aquellos que quieran establecer algún tipo de reequilibrio del juego político tendrían que partir de una batería de medidas institucionales, ¿no? Por un lado, el límite a la reelección indefinida, la derogación de cualquier tipo de ley de lemas o mecanismo similar. ¿Sí? Un proyecto de ley tendrían que presentarse. Sí, exactamente. Es decir, las instituciones que hoy tiene Formosa son instituciones que han votado sus legisladores o sus constituyentes. Entonces, prepararse para desafiar al poder de turno tiene que ver con, bueno, en el caso de llegar a ese poder, promover este tipo de iniciativas. De todas maneras, vuelvo a la reflexión que hice al inicio. Las reglas no lo son todo. Hay que ver otros actores políticos que también juegan y que tienen que ver con esta ventaja de los oficialismos. Es decir, las instituciones no operan en el vacío, operan sobre un determinado contexto político, social y económico. Intereses. Exactamente. Muchísimas gracias, Miguel de Luca. No, gracias a ustedes. Un gran debate que se está dando en la Argentina, el federalismo y la calidad de ese federalismo y cómo condiciona el futuro de Argentina. Esto fue La Repregunta. Gracias.